¿Has tomado buena nota? 110 gramos de harina de arroz, 110 gramos de cola blanca de carpintero y 5 gramos de jabón o gel de ducha. No sirve ni la harina de trigo ni tampoco la de maíz. Y la cola tiene que ser de carpintero y de muy buena calidad. El jabón puede ser el de ducha o también el de manos. Vamos a mezclar todos los ingredientes dentro de una bolsa hasta conseguir que todos se compacten. Y una vez estén compactados, vamos a guardar ese trozo de porcelana en una bolsa limpia y seca durante exactamente 30 minutos. A los 30 minutos vamos a solamente poner un poco de crema hidratante en el trozo que vamos a utilizar, o sea, con el que vamos a trabajar y... ¡Qué gusto! Vamos a poder hacer un montón de trabajos con esta maravillosa porcelana. Por ejemplo, vamos a hacer una preciosidad en una botella de cristal. Pongo cola blanca en la superficie de la botella donde quiero pegar la porcelana y añado unos cuantos trozos de porcelana con los que he hecho churros y he chafado con los dedos haciendo estas formas que estáis viendo. He hecho una rosa grande y debajo de la rosa grande pongo un montón de rosas pequeñitas. Cuando la porcelana está seca voy a utilizar 3 colores, azul ultramarino, azul celeste y un poco de blanco para hacer un degradado en la superficie de toda la botella. También pinto la rosa, que por cierto, ¿no sabéis hacer una rosa? Ahora os voy a enseñar cómo hacerla. Y voy a poner pan de plata. Para pegar el pan de plata podemos utilizar, por ejemplo, cola blanca, pero lo perfecto es mixtión. Ponemos mixtión, que es un barniz que se seca en 10 minutos, pero que cuando lo tocamos con el dedo sigue estando pegajoso. Sobre el mixtión pongo pan de oro, que podemos encontrar en tiendas de manualidades, y voy a darle con un pincel limpio y seco y el mixtión va a hacer que solo se quede adherido el pan de oro donde he puesto ese producto. Le doy un barniz súper brillante y el resultado, esta preciosidad. Ahora vamos a hacer algo muy sencillo, un pequeño un patito súper fácil de hacer. Vamos a hacer un churro con porcelana. En el lado izquierdo dejo un trozo sin modelar y en el lado derecho he dejado un trozo súper largo y lo que hago es esto, como una espiral, un trozo encima de otro dando 3 vueltas. Voy a utilizar la parte de atrás de un pincel para presionar justo en el centro, uno los 2 lados y solamente me queda darle forma al cuello y a la cabeza. Donde está el pico presiono un poco con los dedos y ya tengo el patito montado. Voy a utilizar la parte de atrás de un pincel para marcarle 2 ojitos. Es súper fácil, ¿verdad? Preciosísimo detalle y súper coqueto. Cuando lo tengo así le pongo un poco de cola blanca en la parte superior y le añado unas cuantas flores que he hecho con un molde de silicona, siempre poniendo cola blanca en la parte de atrás de la porcelana que vamos a pegar. Cuando lo tengo así, sencillamente me queda pintar lo que lo voy a pintar en color dorado y queda espectacular. Me encanta la crema de chocolate. Y la nocilla viene en estos vasitos. En lugar de tirarlo, voy a reciclar uno utilizando la porcelana. Pongo cola blanca, siempre utilizando cola blanca de carpintero, sobre el cristal y voy pegando trozos de porcelana. Primero le echo ese piquito por donde vertemos el agua. Va a ser una jarrita decorativa, eso sí. En el otro lado le hago el asa y echo un montón de flores con lo que decoro la superficie tanto del pico como del asa. Cuando ya lo tengo así le pongo cola blanca y he hecho un pajarito para ponerle en la parte superior. He puesto cola blanca en toda la superficie del cristal para que me sirva de imprimación. He pintado con un verde oscuro y voy a utilizar un verde aguamarina, un azul celeste y también un poquito de blanco para resaltar los relieves. Le pongo un barniz súper brillante, agua dentro y una rosa fresca del jardín. ¿A que queda bonito? Es un detalle muy lindo para regalar. Ahora vamos a hacer un trabajo muy divertido. Un osito muy fácil, 2 bolitas, una más grande y una más pequeña. La más grande es el cuerpo, la aplano por la parte de abajo para poder hacer que el osito esté sentado. He puesto un palillo para unir la cabeza con el cuerpo y he utilizado, por supuesto, cola blanca. He hecho 4 pequeños churros, 2 para los brazos y 2 para las patitas de abajo. Les doy un poco de forma porque es un oso de trapo, no es un oso de verdad, es de trapo, así que tiene como pliegues en los brazos. 2 bolitas me sirven para hacer las orejas. 2 bolitas más pequeñas las voy a introducir dentro de las orejas para que quede mucho más coqueto.
otra bolita, pero esta vez la hago con forma de lágrima, me sirve para hacerle el morrito. Sobre el morrito le pongo una pequeñísima bolita que es la nariz y cuando ya lo tengo seco lo voy a pintar. Voy a utilizar pintura acrílica en color marrón. La diluyo con bastante cantidad de agua y antes de que se seque retiro el exceso con una toallita húmeda. Solo me queda darle un toquecito en rosa en las patitas y pintarle los ojitos. Voy a ponerle un detalle muy mono que es un lacito en el cuello y también unas alitas porque es un osito que es un ángel. Con un trocito de aluminio hago un aro que le pego en la parte de atrás de la cabeza y listo. Ahora voy a hacer una mariposa. Qué fácil es hacer una mariposa con porcelana. He dibujado las 4 alas en un papel, las marco sobre la porcelana y las recorto con una tijera, porque esta porcelana se puede recortar perfectamente con tijeras. He hecho un trozo plano y estrecho para pegar las alas. Les doy forma. Pongo cola blanca y uno los 4 trozos, las 4 alas en esa base. Presiono y ahí en la parte superior hago un churrito que es el cuerpo. Con un trocito de aluminio hago unas antenas y se las introduzco en la parte de arriba. La dejo secar en esa posición y ya la tengo preparada para pintar. Voy a utilizar 3 colores, azul ultramarino, azul celeste y verde. Y voy a hacer que se integren uno con otros con una toallita húmeda. Con pintura acrílica blanca le hago este pequeño detalle y ya la tengo acabada. ¿En qué color vas a hacer la tuya? Antes he hecho un pato y ahora voy a hacer un precioso cisne. Voy a utilizar un huevo de Porespán para hacer la base, ya que va a ser un cisne para poner una vela. Cuando tengo la forma hecha lo arreglo un poquito por la parte superior y recorto con la tijera para que quede un corte perfecto. Lo introduzco de nuevo dentro de la pieza de Porespán para poder marcarlo con esta herramienta. Ahora hago un churro con porcelana. Con el dedo separo la cabeza de lo que va a ser el resto del cuello. Le saco el pico y voy a trabajarlo ayudándome otra vez del huevo de Porespán para darle un poco de forma. La parte de abajo, la que une el cuello con el cuerpo, tengo que aplastarla con el dedo para poder pegarlo con cola blanca. Tomo la medida y corto lo que me sobra. Voy a dejarlo secar un poquito sobre la mesa para que conserve esta posición. Lo pego y como la porcelana aún no está seca del todo, busco la forma de hacer que se aguante en su lugar. Cuando ya se ha secado del todo, al cabo de unas 24 horas, lo voy a pintar con pintura en spray en color blanco y ya lo tengo preparado para decorar. Voy a utilizarlo encima de un espejo al lado de otro de mis trabajos y dentro le pongo una vela. La enciendo por arte de magia y queda preciosísimo. Ahora vamos a hacer un pequeño jardín también con porcelana. He teñido la porcelana en varios colores, en marrón y en verde. Podemos teñirla con acrílico, con óleo, con tinte alimentario, con lo que más nos guste o lo que tengamos a mano. Primero voy a hacer una maceta como estáis viendo de una forma súper sencilla y ahora con un poco de porcelana en color verde voy a hacer la planta haciendo pequeños churritos que son planos por la parte de abajo y en la parte superior tienen un poquito de punta. Utilizo cola blanca para pegarlos todos en su sitio y voy montando la planta de esta forma tan sencilla. También he teñido porcelana en un color rojo suave para hacer unas cuantas flores. Hago unas bolitas y presiono con la punta de un buril redondo. Ahora solamente tengo que ir pegándolas con cola blanca y montando la planta. Solo cambiando la forma que le damos a la hoja verde cambiamos la planta. Puede ser más ancha, más alargada, más estrecha. Luego con pintura blanca vamos a decorar las macetas y darles algún toque a las plantas. Fijaros esta qué preciosa ha quedado. Esta, por ejemplo, tiene una maceta más alargada y más estrecha y voy a utilizar un poco de aluminio dentro de la porcelana para hacer que se sujete bien recto y bien alto. Lo voy a clavar en el centro de la maceta con el aluminio y voy a hacer unas florecitas rosas muy pequeñitas haciendo pétalos por separado. Utilizo cola blanca para montar las flores. Le pongo 3 o 4, 5 pétalos en cada una de ellas. Eso va a ir a nuestro gusto y después las voy a introducir, por ejemplo, en la maceta. Hago un orificio para introducirlas ahí y que se sujete perfectamente. Y en la zona verde, sencillamente utilizo cola blanca para poder hacer que se aguanten en su lugar. Las hago unas más pequeñas y unas más grandes. Con un poco de pintura acrílica blanca le hago un detalle
en el centro de la flor. Y ahora voy a hacer un mini pajarito que va a acabar de formar parte de esta decoración, este mini jardín que me he hecho con plantas suculentas, con cactus, y queda precioso, queda súper coqueto. Hago la forma del pajarito, como estáis viendo, la cola y la cabecita por separado, y después le hago unas alas, marco las alas con la ayuda de una herramienta metálica y le pego una por cada lado, siempre utilizando cola blanca. Cuando yo lo tengo acabado, lo pongo sobre el banco que he hecho con unos palitos de madera y tengo esta escena de jardín, de terraza tan divertida, acabada. La verdad es que me encanta, queda súper bonito. He añadido unos letreros, mi jardín, flores, pintados sobre un papel con rotulador. El resultado, súper divertido. Y ahora vamos a hacer, como os he dicho antes, una rosa. ¿Cómo hacemos una preciosa rosa para nuestras manualidades? Vamos a utilizar un poco de porcelana y la vamos a aplanar con nuestros dedos presionando muy fuerte. En la parte superior le vamos a hacer unas ondas y la vamos a enrollar sobre sí misma. Vamos a continuar haciendo pétalos, uno, otro, otro, y los vamos a ir pegando uno sobre otro. Vamos a intentar que la parte superior quede separada, que no se pegue al pétalo que hemos puesto anteriormente, para que la rosa tenga volumen y quede muy bonita. Es muy fácil de hacer y es cuestión de sencillamente ir repitiendo todo el rato los mismos pasos. Los últimos pétalos vamos a ponerlos cuando la parte central de la rosa ya se ha secado, siempre utilizando cola blanca para que se adhiera perfectamente. El resultado, unas rosas preciosas que van a servir para decorar un montón de nuestros trabajos. ¿Qué tal si reciclamos una botella utilizando porcelana? Voy a utilizar este molde precioso de madera que queda esta marca tan divertida con una abeja y unas cuantas letras. Pongo cola blanca en la superficie del cristal, pego esa etiqueta tan divertida que he hecho y unas cuantas flores que he hecho con un molde de silicona. Después de preparar un montón de flores, el resultado es este. Voy a utilizar piedras de río muy chiquititas que he comprado en un bazar. Un montón de cola blanca en la superficie del cristal, no sobre la porcelana, me sirve para que se adhieran perfectamente. Con otro trozo de porcelana hago el tapón. Primero controlo que me entra dentro de la botella la parte de abajo y en la parte superior hago una forma de lágrima y cuando tengo la forma así, ¡pam!, la lleno de flores y queda así de precioso. Voy a utilizar ahora pintura acrílica en un color caramelo. Pinto toda la superficie y con un color azul celeste resalto las zonas que he puesto con porcelana. Al final utilizo un poco de color blanco pero con un punto azul muy suavecito para darle por la superficie de las piezas que he hecho con porcelana. El resultado maravilloso. Y ahora voy a enseñaros a hacer un detalle muy coqueto y muy bonito utilizando un huevo de cartón. Bueno, un huevo no, una caja de huevos de cartón. Tiene esta forma redonda que me encanta. Estas cajas las compro en el mercado. Es en el único sitio donde encuentro estas cajas con esta forma. Utilizo un stencil y pasteles secos. Hay pasteles grasos y pasteles secos, tienen que ser secos para poder teñir la porcelana. Con la ayuda de una plantilla de stencil y un pincel limpio y seco voy dando colores en toda la superficie, mezclando amarillos, naranjas y rosas. Cuando ya lo tengo así voy a utilizar un cortador en forma de flor para hacer una cosa muy bonita. Voy a cubrir el cartón de huevos y el tamaño de este cortador es perfecto para que cubra por completo el trozo de cartón, pero antes lo he pintado en color rosa. Hago un orificio en el cartón, pongo cola blanca y pego el trozo de porcelana. Justo donde está el orificio que he hecho, voy a hacer lo mismo en el trozo de porcelana. Tiene que coincidir uno con otro. ¿Por qué? Pues porque por ahí voy a pasar estas luces. Son luces muy chiquititas. He unido y he hecho grupos de 3. Cada 3 las paso por dentro de uno de estos trozos que he preparado y dejo una en el centro. Con otro trozo de porcelana sello la parte superior y también la pinto
con los pasteles secos en color rosa. El resultado divertido y súper original. ¿Qué os parece si ahora reciclamos una lata de sardinas? Estas latas por la parte interna tienen un filo que es súper cortante, así que utilizo la porcelana para cubrir la parte exterior y también ese filo. Con un poco de crema hidratante le doy en toda la superficie de la porcelana porque así consigo que el buril se deslice perfectamente y consigo hacer estas marcas tan originales. Voy a esperar a que la lata se seque un poquito, bueno, más que la lata, la porcelana, para poderla pintar. La voy a pintar en color dorado, muy suavemente. No voy a utilizar mucha cantidad de pintura para que se vea el blanco por el fondo. Solo tendré que añadir un poquito de arena dentro y poner una vela. Todas estas ideas y muchísimas más con mi receta de porcelana Yobi en mi canal. Sígueme para más ideas. Y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.